Muy buenos días. Tenemos un panel muy interesante para tratar el tema de áreas protegidas y en particular la gestión efectiva. Ya hemos visto la presentación del jefe del CERNAN, que justamente se preocupa por todos los factores necesarios para que se llegue al éxito en la gestión de las áreas. En esta oportunidad tenemos el tema de la gestión efectiva y buscamos en esta discusión identificar elementos para tomar en cuenta la correcta gestión de las áreas y qué medidas podemos adoptar para lograr los impactos positivos que deseamos. Para esta discusión, esta reflexión sobre estos temas, se ha convocado a expertos que van a tratar sobre este tema desde dos puntos de vista, ¿no? De un aspecto general y también medidas efectivas, experiencias efectivas a ser desarrolladas en esta línea. Para eso invitamos en primer lugar a Santiago, que nos puedes acompañar. Santiago es ecólogo con maestría en planificación y sostenibilidad de conservación y en gestión de áreas protegidas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema, fue director nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Ecuador entre el 2016 y 2018 y es el actual coordinador del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible de Ecuador. Por favor, adelante. Damos la bienvenida. También nos va a acompañar una colega del CERNAM, que es la jefa de la Reserva Comunal Suntanaín, Jessica, por favor, si nos puedes acompañar. Jessica es de la región Amazonas y cuenta con estudios en turismo, negocios y con especialidad en gestión pública, auditoría ambiental, planificación y control de proyectos. Asimismo, tiene más de 9 años de experiencia en la gestión de áreas naturales protegidas. También vamos a invitar a Mantina. Ella es coordinadora del área de conservación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, ha sido en realidad, y ahora es directora de operaciones en el área de conservación del Fondo Mexicano. Ha colaborado en proyectos de conservación de recursos naturales desde la academia, el gobierno y ahora de la sociedad civil está a cargo del Fondo de Áreas Naturales Protegidas en México, además de otros proyectos basados en este mecanismo. Por favor, Mantina. Adelante. Bienvenida. Juvenal, por favor, acércate. Él es biólogo peruano en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en 1996. Trabajó en el MANU como investigador en la Estación Biológica Cochacachu. Trabajó en la evaluación y monitoreo de diversidad faunística en el transecto altitudinal Tres Cruces, proyecto ProManu. Fue el coordinador del proyecto de conservación de los Andes Orientales. En 2007 empezó a trabajar en la Sociedad Zoológica de Frankfurt y actualmente es coordinador senior del programa Viendo bajo el cargo de proyectos de gran envergadura. A ver. Por último, Jaime Nalbarte. Jaime es ingeniero forestal, magíster en Ciencias de Bosques y Gestión de Recursos Forestales, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad Herminio Valdizán de Perú. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDER. Bienvenido, Jaime. Bien, como ya les había anunciado, tenemos dos temas que van a tratar en forma integral cada uno de los panelistas y voy a repetir las preguntas. ¿Qué elementos son primordiales para asegurar la gestión efectiva de áreas protegidas y qué experiencia exitosa de gestión participativa en áreas naturales protegidas pueden compartir? Entonces, si les parece, empezamos por Santiago. ¿Me escuchan? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a Profonampe y a REDLAC por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí. Quería empezar con una reflexión. Uno de los panelistas en la mañana, entre las buenas
presentaciones que tuvimos mencionó que iba a hablar de platas y yo voy a hablar de lo contrario a las platas y voy a hacer una reflexión que me hago todos los días como fondo ambiental, que es el tema de que nuestro trabajo no es únicamente transferir recursos, sino generar las condiciones ideales para que esos recursos tengan el impacto deseado. Finalmente terminamos siendo organizaciones de conservación y no organizaciones financieras, con las debidas disculpas a todos mis colegas financieros, contables, etc. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que hay condiciones habilitantes para que la inversión en las áreas protegidas tenga el impacto deseado. Y aunque muchos de nosotros no tenemos un rol específico dentro de los estados, que son los que toman las decisiones sobre el manejo de áreas protegidas, sí tenemos una influencia, porque la mayoría de nosotros, de nuestros directorios, tenemos o presididos o parte de los directorios a personal del gobierno, que es el que toma estas decisiones. Entonces, la primera condición para generar una gestión adecuada de las áreas protegidas es que tengamos una gobernabilidad adecuada. Un modelo de gestión, una institucionalidad, sea un servicio, sea una agencia, que permita darle un enfoque técnico de paisaje, como lo mencionó el director del GEF el primer día, un enfoque de paisaje, como Avesita lo mencionó el día de hoy, quizás un enfoque de mosaico de las áreas protegidas. ¿Qué genera un modelo adecuado, una estabilidad adecuada de un sistema nacional de áreas protegidas? Genera el tema de reinversión, generación y reinversión de recursos, como nuestro compañero Cernam también ya lo presentó. Un manejo técnico, una planificación y una evaluación y monitoreo, como nos presentaron el día de ayer. Una articulación entre las áreas protegidas para un enfoque ecosistémico en esta visión de que el planeta es un planeta vivo, las áreas protegidas son los órganos que dan vida a ese planeta, y una articulación entre las áreas protegidas, no únicamente de los países, sino de las regiones y del mundo en general, es necesaria. Y un adecuado modelo de gestión y administración de las áreas protegidas también genera mística, estabilidad en el personal, y creo que los compañeros del CERNAMP ahondaron también en ese tema. Un segundo tema súper importante del que también se ha hablado antes es la gobernanza, la gestión participativa. Las áreas protegidas con esta visión de que son una responsabilidad de todos y todas, porque somos parte de todas y todas estas áreas protegidas. Y en ese sentido, la intersectorialidad, el trabajar con otras carteras de Estado, el invitar a estos espacios a ministerios de finanzas, de agricultura, de defensa, etcétera, turismo, es súper importante. En este sentido también, y sobre todo en la realidad de los países latinoamericanos, las áreas protegidas son áreas con gente, y por eso se requiere que esta gobernanza y esta participación genere los espacios adecuados para el involucramiento de esas comunidades. Perú nos ha dado un ejemplo súper claro de cómo se está trabajando con la gente, pero yo me preguntaría también qué porcentaje de los guardaparques de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo, que son los territorios que están protegidos dentro de las áreas. Un tercer punto es el tema de regularización de la tenencia y el uso de la tierra. En muchos de nuestros países es un gran desafío, todavía no tenemos claro, no hemos puesto en orden la casa, qué es lo que se va a hacer en las áreas protegidas, qué es lo que no se puede hacer, qué se va a hacer con los propietarios que están antes de la declaratoria de las áreas protegidas, qué es lo que se va a hacer con los posesionarios que no tienen todavía un título de propiedad y que al mismo tiempo no tienen los mismos derechos que un ciudadano común para acceder a créditos, para diferentes actividades, no tiene servicios básicos generados dentro de las áreas protegidas. Entonces hay que tomar decisiones importantes con esta visión de que las áreas protegidas, sobre todo en los países latinoamericanos, no son áreas fortaleza donde no vive nadie, sino son áreas con gente. Y ahí hay una deuda muy grande, sobre todo, y puedo hablar en el caso de Ecuador, del Estado ecuatoriano con los pueblos y nacionalidades indígenas, donde muchos de ellos todavía no tienen un reconocimiento formal de sus territorios. Y también es importante mencionar que hay evidencia, hay varios papers científicos que han aprobado que los territorios comunitarios, los territorios que están entregados a las comunidades, tienen inclusive mejores niveles de conservación que los territorios que están en manos del Estado. No me refiero a propietarios privados, pero sí a territorios comunitarios donde hay un tema de control entre los diferentes miembros de las comunidades. Y por último, el cuarto tema, que se irá complementando seguramente con lo que van a presentar los otros panelistas, es el tema de inversión sostenida y de largo aliento. Y esto es un llamado a la cooperación, el término a perpetuidad, que es como nosotros normalmente vendemos el concepto de fondos patrimoniales,
es un término súper poderoso. El que las áreas protegidas y el personal de las áreas protegidas piensen que la planificación es un tema de largo plazo, que los objetivos de conservación son objetivos de largo plazo, que se pueden cumplir en el largo plazo, es súper importante. Y en la volatilidad política y económica de los países latinoamericanos, el tema de los fondos patrimoniales es el que le ha dado sustento a muchas de las áreas protegidas en los momentos más difíciles de nuestros países. La mejor inversión para conservación de biodiversidad está en el tema de los fondos patrimoniales para áreas protegidas y su combinación entre lo que son gastos de operación básica, que son los gastos que normalmente se financian a través de estos fondos patrimoniales, y los gastos puntuales de inversión para renovación de flota de vehículos o para el tema de renovación de los planes maestros, como les dicen acá en Perú, planes de manejo, como se los dice en Ecuador. Finalmente, quería terminar solamente con un ejemplo puntual. El Fondo de Áreas Protegidas de Ecuador tiene 20 años y durante 18 años nosotros invertimos en control y vigilancia. A los 18 años nos dimos cuenta de que realmente había gente ahí que nos estábamos olvidando, que la conservación, como decía el compañero del CERNAM, se hace con la gente y para la gente. Creamos un pequeño fondo de desarrollo sostenible al que aplican las comunidades en conjunto con el personal del área protegida. ¿Qué significa esto? Que no solamente ayudamos a mejorar la calidad de vida de la gente, sino que le posicionamos a la autoridad ambiental como un aliado estratégico. Entonces el jefe de área protegida y su personal de guardaparques intervienen en la iniciativa. Entonces les ayudan a sembrar, les ayudan a construir el invernadero. Nosotros solamente damos los recursos y el acompañamiento técnico. Y entonces, al mismo tiempo que generamos un cambio en la vida de estas comunidades, estamos generando un posicionamiento de la autoridad ambiental que es tan importante, porque como mencionaba el colega de CERNAP, en muchas áreas protegidas el Estado es visto como el enemigo. Entonces, esto hay un cambio de percepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jessica, por favor. Sequoia, Sequoia Profunampe, Cernam, Hutzavanta Nuna Atunashka Umuneasa Kumpam. Imagi y mina presidente en Ekatunube, 3 principales herramientas tunube. Atsumahi ans, persona, Atsumahi Ikam, que es naturaleza, y Atsumahi, Atsumahi significa, necesitamos el tema de la visión, cosmovisión, que es la parte, la esencia de los pueblos indígenas que estamos ubicados en estos ámbitos, ¿no? Entonces, es lo que siempre habla mi presidente del comité, del presidente Leca Tuntanén, porque nosotros cogestionamos un área natural protegida que es la Reserva Comunal Tuntanén. Si es cierto, hemos tenido, se podría decir que hemos tenido bastante implicancia en tema de gestión por los grandes problemas que hemos tenido en la intervención mismo en estos espacios, ¿no? Pero hay algo que nosotros hemos aprendido durante estos últimos años también, porque es parte de la gestión de ir creciendo y de ir viendo qué podemos hacer nosotros en estos ámbitos. Hay algo que ha comentado el ingeniero José Carlos Nieto, es que en estos espacios donde están las áreas naturales protegidas y hace un match de mapa de pobreza, es donde tenemos mayor presencia, digamos, de extrema pobreza. Y no es porque hay un área natural protegida, es por la misma geografía misma que están ubicadas estas áreas naturales protegidas las poblaciones indígenas. Entonces, lo que hemos entendido es que no podemos hablar de conservación en estos espacios, porque a la gente no le interesa el tema de la conservación porque están priorizando sus necesidades. Y si nosotros no cubrimos parte de esas necesidades, que es por ello que presionan el bosque, porque quieren cubrir parte de estas necesidades básicas: luz, agua, el tema de educación, salud. Y si nosotros nos vamos a hablarle, hay que conservar el bosque, hay que entender que es su mercado, es su espacio, es su despensa de ellos para poder cubrir parte de estas necesidades en temas de educación, en temas de salud. Entonces, como un elemento principal que nosotros hemos tomado es el tema de las poblaciones que existen en estos espacios. Pero también lo que hemos empezado a definir es el tema de la gobernanza. Y esto cómo hemos, digamos, escalado a través de los acuerdos de conservación. Antes
lo que hacíamos era ver solo los objetivos que tiene el plan maestro, ver los objetivos que tienen los planes de vida de las comunidades, y vemos el tema de la conservación, el tema de la parte económica y la parte sociocultural. Pero en estos acuerdos de conservación en los últimos años lo que las poblaciones nos están diciendo es que no solo me ayudes a ver esos temas, también necesito que me ayudes a ver temas de cómo yo puedo acceder al servicio de agua, cómo puedo llegar a acceder al servicio de salud, porque solo una comunidad nada más, la más lejana, está a 6 días de caminata desde la provincia de Condorcanqui hasta esa comunidad que se llama Tunim. Y allá no tienen luz, no tienen agua, no tienen esos servicios básicos. Entonces, de ahí establecimos estos acuerdos de conservación, que es un instrumento importante para nosotros porque recogemos todos los insumos que necesitamos para poder gestionar mejor en el territorio, no solo hablando del área natural protegida, sino de la parte de paisaje. Ese es un elemento principal, el tema de la gobernanza, definir cosas, actividades que queremos desarrollar en el territorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a empezar a definir para poder llegar, por ejemplo, si yo quiero promover el tema de actividades productivas relacionados a tema de cacao o de xiringa o cualquier actividad que se pueda encontrar en el territorio, hay que ver todos los procesos productivos, si podemos escalar o no, hay que evaluar todos esos temas. Pero eso no lo hacemos nosotros como CERNAM, sino lo hacemos de manera conjunta dentro de los territorios comunales, se hace a través, en asambleas inclusivamente, porque ellos son los que tienen que determinar cuáles parte de todas sus necesidades que tienen que empezar a priorizar también. Otro elemento muy importante que nosotros hemos aprendido es el tema de la articulación territorial. Interesante hablar el tema de la conservación, pero nuevamente insisto, y creo que todos concordamos en eso, no lo vamos a hacer nosotros solos. Necesitamos que sumen otros sectores, otras entidades privadas, públicas. Lo que hemos hecho en este ámbito de la Reserva Comunal Tuntanén, trabajar con más de 18 comunidades nativas de las poblaciones Aguajún y Huampís, es eso. Alinear las intervenciones que tiene el Estado al beneficio de las poblaciones locales, porque a la larga van a ser nuestros guardianes principales para la conservación de 94.000 hectáreas. No podemos hablar de todas las necesidades que tienen las áreas naturales protegidas porque es muy corto. Siempre aparecen necesidades, pero si nosotros tenemos de aliados a las poblaciones nativas, a las poblaciones que están en esos territorios, vamos a poder tener una gestión más efectiva. Nosotros comenzamos con 94% de estado de conservación, con todo este trabajo que hemos venido desarrollando, ahorita estamos con 99 puntos de estado de conservación y la mayor parte han sido nuestras poblaciones que existen en estos ámbitos. Un ejemplo pequeño que hemos, digamos, de gestión participativa que hemos venido desarrollando es, quizás de todo este esfuerzo que hemos venido desarrollando en el proceso es que hemos hecho de que el área natural protegida se vuelva un núcleo dinamizador de desarrollo para todo el ámbito de las comunidades que existe en ese ámbito. Entonces, no es solo hablar lo que antes pensaban, ¿no? No, el CERNAM me roba el territorio, el CERNAM no me permite ingresar a aprovechar mis recursos. El CERNAM era, lo que mencionaba justamente José Carlos Nieto, el que me obstaculizaba mi desarrollo. Ahorita es al contrario, el CERNAM es el que habla por mí y no solo hablando por mí de manera de la parte conservación, sino hablando de las necesidades, de las brechas de nutrición que nosotros tenemos, de las brechas de la parte de seguridad, quizás al tema de violencia, inclusivamente estamos hablando más a nivel macro como un desarrollo más territorial. Entonces, algo que podemos nosotros definir es algo que nosotros necesitamos sumar el tema del bienestar primeramente para poder hablar de la conservación. Entonces, hay algo que yo agradezco al CERNAM inclusivamente porque el apostar por la gente de la zona, casi, si no me equivoco, puede ser el 90%, son poblaciones locales que trabajan como guardaparques, que son jefes inclusivamente como yo, son especialistas inclusivamente, que dominamos el idioma dentro del territorio y eso nos permite llegar mejor a estos espacios donde tenemos las áreas naturales protegidas y como siempre vamos para poder generar el tema de la gestión efectiva en el territorio. Así que estamos hablando hoy en día el tema de la conservación para la gente. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias, Jessica. Amantina, por favor.
¿Está prendido? ¿Me escuchan? Sí. Pues muchas gracias por la invitación y un placer compartir con todos ustedes el panel. Yo coincido con lo que ya dijeron Santiago y Jessica, el elemento clave de la gobernanza, no voy a andar en él porque ellos dos ya nos platicaron bastante, pero voy a sumar otros 3 elementos que me parecen importantes para un manejo efectivo en áreas naturales protegidas. Uno es la planeación. Tener una planeación estratégica participativa que se cruza con la parte de gobernanza que mencionaron, me parece que es clave. Tener una visión en el mediano plazo de cuáles van a ser las acciones que vamos a realizar o que van a realizar los manejadores de áreas protegidas en el territorio. Hacer esta planeación con los actores o los personajes que conocen el territorio, con las comunidades indígenas, con el gobierno, con la academia. Y un poco para darles un ejemplo, en México, el Fondo para Áreas Naturales Protegidas, justamente facilitamos estas planeaciones donde participan los consejos asesores, que son el grupo que acompaña o guía a los manejadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, para hacer este plan de acción en el mediano plazo. Y junto con esta planeación agregaría la parte de planeación financiera, que me parece que también es algo importante. Hemos aprendido desde el Fondo para Áreas Naturales Protegidas que es sumamente importante que los manejadores de áreas protegidas y su equipo conozcan cuáles son las fuentes financieras de donde están recibiendo los recursos y cómo esos diferentes recursos complementan su presupuesto para manejar el área protegida. Ya mencionaron por aquí diferentes esquemas, ¿no? Los subsidios que da la federación, los recursos patrimoniales de cooperación internacional, los pagos por servicios ambientales, pero también muy recientemente en México estamos comenzando con inversiones de impacto en áreas naturales protegidas. Entonces, una planeación financiera que ayude también a guiar el camino en esta visión en el mediano plazo para los manejadores de áreas protegidas. Y bueno, después sí, pues tengo que sumar un poquito a la parte, el elemento clave de financiamiento, que estamos aquí por eso, ¿no? Muchas de las charlas que hemos estado escuchando, la necesidad de cerrar esta brecha financiera, y nada más pues por ponerles un ejemplo y compartirles algunos datos. En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está encargada de manejar el 33% del territorio nacional. Este es el porcentaje protegido, digamos, en México, pero tiene un presupuesto muy bajo, al igual que en otros países de Latinoamérica, que significa alrededor de $0.5 para atender una hectárea. Entonces, estamos ante un reto mayor, como ya lo hemos mencionado. Pero como decía antes, también tenemos una oportunidad para complementar recursos y también pues articular, como ya habían mencionado. Y finalmente voy a terminar con un elemento que me parece clave también para un manejo efectivo en áreas protegidas y que quizá pocas veces hablamos del tema, y se trata de un sistema de evaluación que nos permita realmente evaluar hasta qué punto el área natural protegida está alcanzando el objetivo para los cuales fue creada, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo la conservación de los ecosistemas, estamos alcanzando un mejor bienestar para las comunidades indígenas y no indígenas que están en el ANP. Y bueno, aquí quisiera compartirles el caso de México, donde la CONAMP pues, ha desarrollado un índice de efectividad de manejo con la asesoría del doctor Mark Hawkins de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, justamente para medir qué tan efectivas son las acciones que se trazaron en ese plan de manejo o en ese plan de acción que lleva a cabo los manejadores del área protegida. Es un índice que mide 48 indicadores, que está agrupado en 5 componentes y va desde un manejo de baja efectividad, digamos, hasta una efectividad sobresaliente. Y esto nos da una pauta de qué tan bien estamos haciendo las cosas y dónde tenemos que ajustar para hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y bueno,
También en este tema de la efectividad de manejo, en el caso de México, las 5 áreas naturales protegidas que están certificadas en la lista verde de UICN reciben recursos justo de cooperación internacional y otras fuentes financieras. Cuentan con estos elementos que les he hablado, ¿no? Fortalecen su gobernanza, tienen una planeación estratégica y financiera, cuentan con financiamiento externo, y evalúan su índice de efectividad. No me parece casualidad que justamente esta complementariedad de recursos, insisto, sea lo que trae también el éxito. Y bueno, finalmente quería compartirles, creo que me quedan unos minutitos, pues un caso que me parece exitoso en el caso de México, y no solo porque tiene un manejo sobresaliente, un manejo efectivo sobresaliente, sino porque también justo tiene esta complejidad de lo que hablan los compañeros, ¿no? Comunidades indígenas que han decidido cuidar sus bosques, que reciben pagos por servicios ambientales a través del proyecto Fondo Monarca, estoy hablando de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, y que fue decretada justamente para conservar este fenómeno migratorio de la mariposa monarca que recorre más de 4,000 kilómetros desde Canadá para pasar el invierno en México. Entonces, es un área protegida muy compleja, donde la gobernanza ha sido todo un reto, pero que ha funcionado a lo largo de pues, estos 20, 23 años desde su decreto, y que es justamente por contar con estos sistemas de evaluación y monitoreo, hemos podido ver que la tasa de transformación ha permitido detener la tala clandestina en la zona núcleo de la reserva. Entonces, bueno, sin más, yo les invitaría, y espero haberlos dejado con la duda, les invitaría a visitar la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el centro de México. Justo en estas fechas están llegando las mariposas y se quedan hasta la primavera, que emprenden el camino de regreso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Juvenal, por favor. Hola, hola. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, para mí es un placer compartir este panel con todas estas ilustres personas y al mismo tiempo pues aprender de muchas de las experiencias de todos en este evento, y al mismo tiempo intercambiar muchas ideas. La Sociedad Zoológica de Frankfurt es una institución de conservación, y yo diría que es muy vieja, muy antigua, tiene más de 150 años de vida institucional, y en el Perú siempre hemos trabajado de la mano con el Estado peruano. Entonces, desde la primera vez que la sociedad empieza sus actividades, tiene un primer aliado, un aliado importante, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, todas las intervenciones que la sociedad ha tenido, siempre lo ha hecho en coordinación con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Pero para poder intervenir necesitamos muchos recursos. Y esos recursos han venido de muchos donantes, muchas instituciones financieras que se encuentran presentes en esta sala. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, ha sido en los inicios, cuando yo empezaba en la sociedad Profonampe, cuando empezamos a trabajar proyectos para la protección, principalmente del Parque Nacional Alto Purús. Entonces, para no incidir en los mismos temas que han dicho mis compañeros, con los cuales coincido, en que tenemos que tener un área protegida en sí misma, porque tiene unos altos valores de biodiversidad, debo mencionar que empezamos a trabajar con la gente y para la gente, porque una cosa es mencionar que lo hacemos para ellos, pero hay que hacerlo con ellos. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el Parque Nacional Alto Purús, en el sector del río Las Piedras y en el sector del río Tahuamano, trabajamos con comunidades de las etnias Yine que estaban asentadas en las cuencas. ¿Y qué fue la primera cosa que transmitimos? En el caso del Parque Nacional Alto Purús, por ejemplo, es una reserva territorial donde nadie puede ingresar. Y Avesita nos mostró en su presentación esos espacios en verde dentro del territorio peruano donde se encontraban estos espacios que aún mantienen el 99% del estado de conservación. El Parque Nacional Alto Purús es un área de protección estricta y de acuerdo a su zonificación tiene el 100% de su territorio de zonificación estricta. Entonces, en este Parque Nacional hay un mosaico de áreas, lo que también han llamado y nosotros llamamos paisaje.
Entonces, al costado del Parque Nacional Alto Purús tenemos el Parque Nacional del Manu, tenemos las reservas territoriales, tenemos múltiples comunidades. Entonces, ¿cómo haces para trabajar solo con áreas naturales protegidas? No puedes. Tienes que trabajar con el Ministerio de Cultura, tienes que trabajar con los gobiernos locales, tienes que trabajar con los gobiernos regionales, pero tienes que trabajar fundamentalmente con las federaciones indígenas, porque ellos son los interlocutores de las comunidades. Toda intervención puede llegar de una institución que tiene experiencia en campo, pero tenemos que acercarnos también a sus instituciones para que el trabajo sea entendido en un mismo nivel. Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de gobernanza. Y estoy hablando también que cuando ellos entendieron que debían conservar el sitio de donde ellos obtenían sus recursos, porque los grandes bagres que surcaban a través de estas cuencas, a las cabeceras para desovar, y luego eran pescados por ellos mismos, entonces entendimos que necesitaban asociarse a través de las asociaciones de pescadores. Entonces sumamos un actor más, sumamos a Produce. Y ellos nos han dicho que debemos tener fondos del Estado para poder trabajar. Entonces no lo podemos hacer solos. Entonces empezamos a sumar gente, empezamos a sumar instituciones y ahí estaba Produce. Entonces, pero ¿cómo ellos podían proteger su área? Porque no podemos poner más puestos de control a lo largo de todas las líneas donde se puede ingresar a estas áreas protegidas. La gente entendió que no podían empezar o no podían sacar más de la madera que estaba dentro de años pasados, porque era una zona de extracción de caoba, y fueron los mismos pescadores los que, al conocer las normas legales, empezaron a explicar a sus colegas que no podían porque ya era intangible la zona. Entonces, en Iberia se agrupaban madereros y ponían una bolsa común para ir a extraer la madera y contratar gente para sacar lo que estaba dentro de la Reserva Territorial y el Parque Nacional Alto Purús. En ese entonces, los que estaban en la asociación dijeron, miren, hemos recibido una capacitación, una charla de esta gente, y entonces dijeron, ok, entonces vayamos a las charlas, vayamos a los talleres, estamos hablando de fortalecimiento de capacidades. Entonces, entendieron que esas áreas eran intangibles, no podían entrar, y empezaron a mostrar a toda la gente que hacía colecta en Iberia que no podían ingresar a las áreas porque era un intangible y que iban a ser sancionados. Pero esta gente, si ya no podía extraer o pescar bastante y sacar madera, teníamos que trabajar con ellos. Entonces, junto con el Parque Nacional Alto Purús, y me acuerdo que también Johanna, quien es asesora legal del CERNAM en ese entonces, no está ahorita acá, pero estaba sentada en esa esquina, trabajamos con ellos para que de alguna manera pudiesen entender que sí podíamos traer otras herramientas de conservación. Entonces, en ese entender, lo que hicimos es trabajar con ellos para que pudiesen tener sus asociaciones de pescadores, puedan trabajar taricaya, llevamos trabajos de educación ambiental con ellos principalmente, pero con las asociaciones y con los municipios. Empezamos a trabajar con los municipios. Entonces, en esa forma empezamos a trabajar con la gente para que ellos mismos protegieran su área natural protegida. Pero había muchas sorpresas. Me acuerdo que Lucho, estabas de jefe en el CERNAM, cuando en ese momento estabas en un evento en el sur del país, hicimos el primer sobrevuelo para ver que justamente estaba libre de amenazas la cuenca del río Las Piedras. Y en la cuenca del río Las Piedras nos dimos con la sorpresa de que logramos fotografiar el primer grupo indígena en aislamiento voluntario. Esa fue una sorpresa porque nunca antes se había logrado tener una fotografía de gente de aislamiento voluntario en esta cuenca, porque meses antes, Petroperú, una vez más, y ahí hablamos de hidrocarburos y esos problemas que también nos han mencionado, ellos ya estaban tratando de ofertar nuevos lotes en esa época. Pero el presidente de Petroperú en esa época decía, ¿no?, que los indígenas aislados son como el monstruo del lago Ness. Todos dicen que está por ahí, pero nadie los ve. Entonces, cuando las fotografías dieron la vuelta al mundo, entonces dijimos, estos espacios de los territorios indígenas tienen poblaciones humanas. Entonces, con eso quisimos decir que, una vez más, amenazas existen, pero necesitamos seguir trabajando con la gente, para la gente, fortaleciendo capacidades, en su gobernanza, que se involucren en su área natural protegida. Gracias, mis 6 minutos iniciales. Hola, hola, muy buenos días con todas y con todos. Voy a hacer uso de mis 6 minutos que me ha encomendado nuestro amigo facilitador, Luchito. Y
hay coincidencia entre los colegas del panel. A la conservación hay que ponerle rostro humano, ¿no? Eso creo que es un mensaje potente y tenemos que manejarlo así. Soy Jaime Nalbarte, director ejecutivo de AIDER, una ONG peruana que fundé hace 36 años. Este 30 de octubre cumplimos 37 años de vida institucional y con una misión de que los recursos naturales, las áreas protegidas, tienen que servir para mejorar calidad de vida de las poblaciones que viven en y de estos recursos naturales. Y realmente, para optimizar el tiempo a la tarea que nos ha encomendado nuestro facilitador, yo quería dar algunas palabras claves como asociatividad, ¿no?, entre empresa privada, el Estado peruano y sociedad civil, que es lo que viene funcionando y es lo que hay que atraer porque se necesita inversión privada. No solamente el Estado, los recursos del Estado no son suficientes y se requiere de la inversión privada y sí funciona la asociatividad, ¿no? En el caso concreto nuestro, recibimos un préstamo de un fondo de inversión para coadministrar la Reserva Nacional del Tambopata y conjuntamente con el Estado, que es el CERNA, y nosotros como ONG logramos justamente administrar esta área protegida, coadministrarla, y en unos momentos voy a entrar con mayor detalle, ¿no? Otra palabra clave es la gestión participativa. Una gestión participativa que significa involucrar al comité de gestión, a las comunidades nativas, a las asociaciones de productores, a los guardaparques, especialistas, a los jefes de las áreas, ¿no?, a los gobiernos local, regional y al gobierno nacional. Una comunicación asertiva. Conservar no significa no aprovechar, hay que aprovechar los recursos, pero de manera sostenible, ¿no? Y tenemos que buscar ese equilibrio entre la conservación y el desarrollo, no ir por caminos paralelos, sino que confluyan, ¿no? Generar bienestar y beneficios económicos, ¿no? Roles, funciones y responsabilidades bien claras. ¿Quién hace qué? ¿Quién asume qué? ¿Quién gana qué? ¿No? Pero tiene que estar bien claro, y el tema de la gobernanza, ¿no? Entonces, y otra palabra que la voy a copiar de una colega que anoche nos lo dijo es la perseverancia, ¿no? Si tú tienes un sueño, insiste en ellos, cree, ser perseverante para poder lograr tu objetivo, ¿no? Y es así como hace 15 años entramos justamente a un concurso que convocó el CERNA y Profonampe para administrar áreas protegidas, coadministrar, que no significa un contrato de administración, no es una concesión, no es una privatización, es ayudar al Estado peruano a una gestión efectiva con los elementos que le he mencionado anteriormente. Y en este caso, como AIDER decidimos postular a la Reserva Nacional del Tambopata y al Parque Nacional Baguaje-Sonene, en la zona de Madre de Dios, y planteamos aparentemente algo muy sencillo. El problema de las áreas protegidas no está dentro, está afuera. Entonces, ¿qué mecanismo económico de sostenibilidad financiera podría ser efectivo? Identificamos que el carbono forestal de esta área protegida podría ser una realidad, ¿no? Y es así como empezamos este contrato con 3 objetivos, de investigación, monitoreo biológico y de sostenibilidad financiera del área protegida. Entonces, logramos justamente convencer a todos los actores de que este contrato no era una privatización, ¿no? Entonces, logramos involucrar al Fondo de Inversión Altelia, que nos prestó el dinero, y como colateral pusimos el carbono forestal. Ya devolvimos toda esa inversión de Altelia con sus intereses respectivos, lógicamente, ¿no? Y en conclusión, tenemos 573.000 hectáreas protegidas, ¿no? Y como resultado de este trabajo que tenemos a lo largo de los 15 años, hemos logrado evitar deforestar 12.000 hectáreas dentro del área protegida. O sea que si no hubiese habido esta figura de contrato de administración, ya hubiésemos perdido 12.000 hectáreas de la Reserva del Tambopata, ¿no? Se han restaurado
1.250 hectáreas bajo sistemas agroforestales con producción de cacao, ¿no? En la zona de amortiguamiento se ha constituido una cooperativa, gente que se dedicaba a la minería ilegal, hoy en día son empresarios, emprendedores de su propia cooperativa. Ellos han logrado, con la asesoría técnica de IDER, restaurar 1.250 hectáreas bajo estos sistemas agroforestales. Son 400 familias directamente beneficiadas de agricultores, ex mineros ilegales, y han permitido exportar al mundo europeo 900 toneladas de cacao, con deforestación cero, ¿no? Entonces, es potente. Y en estos 10 años, del 2010 al 2020, 4.8 millones de créditos de carbono con estándar BCS y CCBA, hemos logrado generar una inyección económica y se ha asegurado la sostenibilidad financiera de esta área protegida. En conclusión, el día de ayer se ha suscrito un convenio con Profonampe y con el CERNAM, generando un fondo fiduciario justamente para que podamos tener a perpetuidad el financiamiento para estas áreas protegidas, y un 25% de ese financiamiento, que me enteré ayer, está en la ley que se puede destinar a otras áreas protegidas que no cuentan financiamiento, porque no se trata de un solo área, ¿no? En conclusión, ya estamos escalando este modelo, estamos en 5 áreas protegidas más, trabajando bajo esta misma modalidad, y la asociatividad funciona con los elementos que les he hecho mención, y insisto, tenemos que ponerle rostro humano, ¿no? Y como reto a todos nosotros es poner en valor las áreas protegidas para demostrarle al Ministerio de Economía cuánto realmente estamos aportando al PBI, que es una debilidad que sentimos. Si no hacemos este estudio, realmente no demostramos cuánto aportamos al PBI, no nos van a ver, no nos van a identificar que realmente somos muy importantes para el desarrollo del país y del planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, todos hemos escuchado a los panelistas. Podemos, creo, resumir, había una insistencia mucho sobre el tema de gobernanza, una gestión con rostro humano, pero también se necesita evaluar la intervención, se necesita una buena planificación para evaluar si estos resultados son atribuibles a esa intervención. Creo que también hemos visto que los resultados tienen cifras para mostrarse y ese es el camino para la gestión efectiva. Hacer las intervenciones, pero también medir los resultados de esas intervenciones. Eso es lo que nos va a permitir avanzar. Termino contándoles una anécdota. Aquí en Perú una vez, hace muchos años, han escuchado ustedes varias veces que han mencionado el mapa de áreas protegidas, el mapa de la zona de pobreza, ¿no? Hace como 20 años, un jefe de una institución de recursos naturales mostró ese mapa para echarle la culpa a las áreas protegidas de la pobreza de esos sitios. Un mismo mapa se puede interpretar de dos maneras. Algunos se acordarán quién ha sido ese señor. Y es al revés. Es absolutamente al revés. Es la falta de una intervención del Estado con una gestión efectiva, con una adecuada gobernanza, lo que va a ayudar a que esos sitios permanezcan con una naturaleza para siempre. Gracias a todos, a los panelistas, nos vamos a tomar una foto y gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos.